El Consejo de la Judicatura Federal presenta Te escuchamos. Historias reales de personas que piden justicia. En este podcast conocerás de viva voz los testimonios de los presuntos responsables y de las víctimas, quienes acompañados de personas asesoras jurídicas y defensoras públicas han ejercido su derecho de acceso a la justicia. Aquí te escuchamos, te asesoramos y te defendemos. Síguenos en Spotify y en nuestras plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Te Escuchamos. Estamos en la segunda temporada de este podcast y hoy queremos hablar sobre un tema muy sensible, ¿no? Hablando de tortura, generalmente, o a muchas personas nos viene a la mente el tema de la autoridad, ¿no? Que ejecutó actos violentos de maltrato contra las personas, pero no siempre se le da este enfoque de qué pasa cuando tú eres víctima de esa tortura, ¿no? Y qué pasa con la protección de los derechos humanos, ¿no? Generalmente se queda la noticia en, a ver, ¿cuál fue la autoridad que hizo eso? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo se le va a sancionar? Pero ¿cómo se le va a reparar el daño? ¿No? A las víctimas que muchas veces ya las catalogamos o ya les pusimos ahí el estigma o el sello de culpables o, ¿no? O de delincuentes. Bueno, antes me gustaría que ustedes mismas se presenten. Olga, ¿dónde estás? ¿Qué trabajo estás haciendo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, soy Olga Guzmán y yo trabajo en la Organización Mundial contra la Tortura y yo me encargo de América Latina ahí en la organización. Ok. Sofía. Qué gusto, Verónica, estar por acá y además compartir mesa con Olga. Soy Sofía de Robina Castro, titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura en el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Bien, pues bienvenidas. Y ¿por qué no, Olga, nos das como un contexto? Desde tu trinchera, desde el trabajo que realizan ustedes, ¿cómo observan? ¿Qué está pasando en cuanto a tortura, hechos de tortura aquí en México? Bueno, desafortunadamente México sigue siendo un país que justamente con la implementación de política de seguridad que realmente seguimos viendo que es de corte draconiano, con un sistema de justicia penal punitivo, ¿no? Desafortunadamente vemos que la tortura se sigue cometiendo de forma generalizada en el país y que sigue siendo un método de investigación, pero también de castigo, en muchas ocasiones con motivos o por motivos de discriminación. Justamente hace 10 años, el Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura hizo una visita a México. Y ahí publicó un informe muy revelador en donde nos ofreció una fotografía muy preocupante sobre la situación en el país en relación a la prevalencia de la tortura. Entonces, desafortunadamente, después de 10 años, seguimos viendo que sigue siendo utilizada para fabricar culpables. Seguimos viendo que en los centros de detención, en estaciones migratorias y en los centros penitenciarios, la tortura se sigue cometiendo por las autoridades, no solamente de investigación, incluso paradójicamente, sino también por los agentes encargados de la seguridad o las fuerzas del orden. Desde el trabajo de la Defensoría, Sofía, ustedes que han ido observando, esta Secretaría Técnica, pues es, digamos, nueva, ¿no? Reciente. ¿Cómo van haciendo este trabajo y cómo observan este contexto, ¿no? Esta situación que nos narra Olga. Sí, bueno, decir para empezar que la tortura es considerada como una de las violaciones más graves a los derechos humanos, no solamente en México, sino a nivel internacional, justamente por el impacto que tiene en la integridad de las personas, en la integridad física, pero también emocional, y también el impacto que tiene muchas veces cuando se comete, como ya decías hace un momento, en contextos, por ejemplo, de acceso a la justicia. Personas que son muchas veces detenidas y torturadas, y es en donde vemos comúnmente esta práctica recurrente que, como decía Olga, hace 10 años, el relator especial para la tortura, Juan Méndez, lo dijo de una forma muy certera, pero que además muchos otros organismos internacionales y organizaciones han relatado su presencia y su persistencia, tanto en casos, por ejemplo, de castigo, en casos, por ejemplo, de protesta, pero fuertemente asociada al contexto de detención de una persona y asociada además a otras violaciones como una detención arbitraria o fabricación de pruebas. Y esto hace que sea tan relevante para la Defensoría atender esta violación a derechos humanos y que justamente como una de las recomendaciones de este informe
informe del relator era fortalecer a la Defensoría y generar también una defensa adecuada desde el momento de la detención, porque es donde mayormente ocurre la tortura, es que se creó la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura en 2019, que justamente busca enfocar los esfuerzos en atender la tortura generalmente asociada en los procesos penales, lo que implica, por ejemplo, la tortura muchas veces cometida para generar y fabricar pruebas y todo lo que eso implica en la presunción de inocencia y en fabricación de culpables en los procesos penales, pero además también atender la relevancia que tiene denunciar esta violación de derechos humanos, este delito, que como ya decías también implica la necesidad de investigarse y sancionarse por quienes la cometen, que suelen ser autoridades. ¿Dónde pondrían ustedes el énfasis? Mencionas, no, la denuncia es algo muy importante, pero también está la parte de la investigación, ¿no? Y lo que mencionas, la sanción. ¿Dónde pondrían ustedes el énfasis? La investigación sigue siendo un gran reto en México, ¿no? El Observatorio contra la Tortura, que es un observatorio creado por organizaciones de la sociedad civil que hacen un monitoreo a la implementación de la ley justamente para prevenir, investigar, sancionar el delito de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que se aprobó en 2017 y es un instrumento, la verdad, muy innovador. Pocos países de América Latina lo tienen. Incluso es una fuente también de referencia para muchos países que están en la región queriendo adoptar una ley justamente antitortura de este tipo. Desafortunadamente vemos que ha tenido cosas muy, muy relevantes, pero también hay algunos temas más de política pública que todavía no se implementan. Pero justamente a partir de la adopción de esta ley y lo que las organizaciones de la sociedad civil hacen en su monitoreo, sacaron un último informe con hallazgos del 2022, en donde identificaron justamente que la investigación sigue siendo uno de los principales retos. En el 2022 se abrieron o se iniciaron más de 6,000 carpetas de investigación y solamente se logran judicializar de esos 6,000 82 casos, es decir, menos del 2%. Entonces, se creería, bueno, también el Poder Judicial tiene, o las autoridades judiciales tienen una gran responsabilidad. Claro, pero también la integración, ¿no?, de las carpetas de investigación siguen siendo muy deficientes. Y peor aún, ¿no? Si hablamos de la responsabilidad que tienen las autoridades encargadas de la persecución y la investigación del delito, vemos que a partir justamente de este informe, 50% de las denuncias por tortura fueron cometidas por las fiscalías estatales. Es decir, la autoridad que se debería de encargar de investigar el delito, pues es también la que tortura. Entonces ya nos podemos imaginar el porcentaje de denuncias, ¿no?, de las víctimas, quién va a querer denunciar a la autoridad, ¿no?, que le torturó para que investigue ese delito, ¿no? Ya podremos conocer el desenlace de este tipo de casos. ¿Cómo se podría, bueno, eso es todo un tema, ¿no? ¿Cómo mejoras eso? Dices, antes de que lleguen a judicializarse, que es la parte que ven más ustedes, ¿cuántos asuntos se quedan así? ¿Cuántas personas no denuncian por esa situación? ¿No? Definitivamente. Además hay que decir que la tortura es un delito que se conoce por ser de lo que se conoce realización oculta, que quiere decir que casi siempre se comete en espacios en donde es poco visible por otras personas, por testigos, y que además por el impacto que generan las personas muchas veces hay mucha dificultad para denunciar. Por eso es tan relevante el generar herramientas para las personas defensoras para que en el primer momento en que entrevistan a la persona que está en un proceso penal pueda tener las herramientas suficientes para documentar la tortura, para en su caso denunciarla y para además hacer valer este alegato como uno de los elementos fundamentales en el proceso. Yo destacaría 3 elementos ahora que sabes dónde poner el foco. Y reitero mucho el contexto penal porque efectivamente la encuesta nacional de población de personas privadas de libertad, la ENPOL 2021, es muy clara en referir cómo prácticamente el 80% de las personas que son detenidas refieren a algún tipo de agresión o violencia. Y de estas, prácticamente el 60% refieren actos asociados a tortura. Y además, en el caso de las mujeres, 1 de cada 4 al menos tortura es de carácter sexual, mostrando también pues esta particularidad de género, y por eso tanto énfasis en la tortura cuando se comete en contexto de detención penal, pero eso no quita que hay otros contextos en donde se comete, por ejemplo, cada vez más común en las protestas. Pero en este contexto resaltaría 3 elementos. 1, el que ya mencionaba Olga, la debida investigación. Es central poner el peso principal en las investigaciones en el testimonio de la víctima, eso es indispensable. No centrarlo, por ejemplo, en la existencia
existencia o no de un examen médico y psicológico como el protocolo de Estambul, que es central y que ha sido también una batalla importante desde el Poder Judicial para que se cuente con mayores elementos, pero no es la única prueba, hay otras, por ejemplo, también los exámenes de ingreso a los centros penitenciarios o los testimonios, etcétera. Y eso es central para fortalecer las investigaciones y para que lleguen a judicializarse, porque lamentablemente siguen siendo muy pocas. Eso por un lado. Por el otro, atender la tortura como violación a derechos humanos, independientemente del delito y la investigación, que se tiene que hacer con un alegato de tortura. Y eso lo principal, y lo establece así la ley, y lo establecen así los diversos instrumentos internacionales, es que toda prueba ilícita tiene que ser excluida del proceso. Estas pruebas no tienen que ser consideradas, incluso una confesión quizás es la más fácil, pero existen otro tipo de pruebas indirectas que tendrán que analizarse en las diferentes etapas procesales para que garanticemos no solamente que se está cuidando a la persona y a su integridad, sino incluso el derecho a la verdad de la sociedad, porque no podemos confiar en que una persona que fue torturada está diciendo elementos que puedan ser utilizados para llegar a la verdad. Y el tercer punto tiene que ver con la tortura que se comete también como forma de castigo, sobre todo, ya lo decía Olga, muy relacionado con actos discriminatorios, por ejemplo, a mujeres, a migrantes, a personas indígenas, y donde vemos también como ahí tanto las policías como las fiscalías tienen todavía una fuerte carga de sesgos que se ve muy ejemplificada en los actos de tortura que cometen. Cuando hablas con las personas, a ver, ustedes, ¿cómo podríamos combatir o cambiar esta visión que tienen algunas personas en cuanto a que dicen, esta persona, mediáticamente, ¿no? Aparece la persona y entonces ya todo el mundo la juzgó y dijo, este es el que tiene la culpa. Pero ahora va a decir que lo torturaron, ¿no? Y lo van a dejar. Hay una percepción en la sociedad toda distorsionada, ¿no? Que a la gente, si a esta persona, porque le violaron sus derechos, pues se anula todo, como dices, ya no hay pruebas y queda en libertad, por ejemplo, a la sociedad le queda como esa, ¿no? Como esa inquietud o como esa inconformidad. ¿Cómo combates eso? Bueno, pues es que esa es como justamente la gran pregunta que no solamente en México, sino en países como El Salvador o Honduras, en donde tienen regímenes de excepción y en donde venden muy bien este populismo punitivo, ¿no? Esta gente que se pudre en la cárcel, esta gente que la torturan, incluso mostrar fotografías donde la comunidad internacional y todo mundo estamos viendo que las personas están siendo torturadas. Y decimos, está bien porque se lo merecían, ¿no? O justamente este discurso que sigue prevaleciendo en México, por supuesto, es que incluso tiene cara de delincuente. Parece que realmente nunca cambiamos, ¿no? También culturalmente el chip del sistema inquisitivo, ¿no? Se supone que hicimos un cambio que duró muchísimos años. Uh-huh. Para tener un sistema acusatorio adversarial más garantista, en donde en principio siempre debe de prevalecer la presunción de inocencia, pero pues no. Entonces ya estamos poniéndole el San Benito a la persona y ese tiene cara de malo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces realmente es que es cultural definitivamente, pero lo cultural se cambia vía política pública. Y política pública tendría que ser justamente algo que tendría que, no esperemos que la sociedad va a cambiar de un día para otro, uh-huh. ¿no? Tiene que venir con un esfuerzo principalmente del Estado. Y en la política pública que justamente viene en esta ley de 2017, ¿no? Que no se ha adoptado, que es este Programa Nacional contra la Tortura, que es una de las falencias, ¿no? Y un incumplimiento grave, ¿no? Que se ha hecho en materia legislativa, y en este programa tendría que haber este tipo de campañas para decir, bueno, hasta las personas delincuentes que cometieron un acto ilícito tienen derechos, ¿no? Uh-huh. Porque al final es como también, pongo otro contexto, ¿no? En El Salvador, que dicen, no, es que son maras, entonces esta MS, no sé qué, 13, tiene que se mueran, ¿no? Bueno, la realidad es que están siendo torturados. Efectivamente cometieron un acto ilícito, pero lo que están purgando una sentencia por el acto ilícito uh-huh. que cometieron. No se le está castigando porque en principio parte de uh-huh. la noción del cambio de sistema de justicia inquisitivo, adversarial y más garantista es que lo que tienen que compurgar como sentencia, ¿no? Es por la conducta, por el acto, no la persona, ¿no? Exacto. Y eso es difícil un poco de hacerlo entender o bajarlo culturalmente. Sí, yo agregaría que estoy totalmente de acuerdo y creo que es además la pregunta del millón, ¿no? En cómo hacemos que se cambie esa cultura, sí. Pero también cómo hacemos, como dice Olga, que las diferentes instituciones tengan los controles adecuados para que puedan modificar esas conductas. Y sin duda, y lo tengo que decir desde la Defensoría,
tenemos que ser muy enfáticas en decir que toda persona tiene derecho a una defensa adecuada, independientemente de lo que haya hecho. Y eso es lo que nos corresponde hacer. Ahora, dicho eso, creo que sí es importante reconocer que en el contexto de impunidad en el que vivimos y de violencia en el que vivimos, pues claramente hay una sensación de la sociedad que quiere respuestas. Y en cierto punto es entendible, y creo que también tenemos que hacer eco pues a que esa es una realidad que nos apela. Y creo que lo que les tenemos que hacer saber es que el que queramos justicia, el que queramos que la violencia se atienda, nunca puede ser en contravención de los derechos de las personas. Y no solamente porque está mal que una persona reciba esa agresión, sino que, como ya decía, no podemos tener ninguna certeza de que efectivamente esa persona que nos pusieron ahí, que ya le pusimos la categoría de delincuente, realmente lo es, ni siquiera ha habido un proceso. Y por eso es tan relevante también esta salvaguarda de la exclusión de pruebas ilícitas, porque es lo que permite asegurar que realmente las pruebas que se utilicen en un proceso sean obtenidas lícitamente, no fueron fabricadas, no fueron creadas, no fueron inventadas, sino que son realmente pruebas que tendrían que venir de una investigación adecuada, con controles adecuados y que permitan que los abusos que suelen existir por parte de las policías no se cometan, pero además no lleguen a generar la posibilidad de que a una persona se le acuse por eso. Y hay que decir además que en el caso de exclusión de pruebas se excluyen aquellas ilícitas, pero si en el proceso todavía hay otras pruebas que fueron lícitas, que fueron realizadas de manera adecuada y oportuna, y que esas pruebas generan la posibilidad de una certeza para la persona juzgadora de que la persona realmente cometió el delito, se le podrá sancionar. Entonces, lo que estamos evitando es que una persona sea sancionada a partir de la fabricación de pruebas, que es generalmente, además, en donde suele estar presente la tortura u otras violaciones a derechos humanos. Ahora, cuando encuentran estos casos de tortura, en muchas ocasiones son personas que ya llevan algunos años en prisión, ¿no? Cuando la Defensoría acude a los centros penitenciarios, hacen estas brigadas, platican con la gente, en particular con mujeres, ¿no? Que ya llevan 5, 6, o ya incluso pues ya están sentenciadas y de repente dicen, pues es que a mí me torturaron. ¿Cómo reparas eso? ¿No? O sea, echas abajo el juicio, incluso, ¿no? Las resoluciones judiciales son, ¿no? Que se repita todo, ¿no? Pero la persona ya, pues la víctima, ¿cómo le reparas el daño? Realmente, como decía Sofía en un inicio, los impactos de la tortura en las personas son irreversibles y son perdurables, ¿no? El tema es que también la tortura está muy normalizada en el sistema de justicia, pero también en las personas. Incluso, por ejemplo, en el EMPOL, o cuando se les pregunta, ¿no? ¿Fuiste torturado? No, bueno, unas cachetadas o unas patadas, o sea, como que si fuera el actuar, ¿no? Razonable de los agentes de seguridad, y realmente no, o de los custodios o quienes, del personal penitenciario. Ni siquiera, por ejemplo, saben o se dan cuenta que están siendo torturados, ¿no? Al estar en aislamiento, al no recibir como visitas. Psicológica, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, porque realmente esto es la tortura, tiene impactos físicos o psicológicos graves. Entonces, pues esto no, la gente no, de pronto las personas víctimas no se sienten víctimas, ¿no? Y es cierto, en un proceso, y hay muchas que dicen, bueno, si hay que reponer el procedimiento, olvídate, yo ya no quiero, ¿no? Entonces, hay quienes sí, todo depende, siempre, no hay una fórmula para todas las víctimas. Hay quienes dicen, a mí me resarce el que se diga que yo no fui un secuestrador y que me torturaron. Y hay quienes dicen, bueno, yo en este momento lo que sí necesito es mi indemnización, ¿no? Yo en este momento lo que necesito es que se me repare vía una disculpa pública. O sea, digamos, no hay realmente una fórmula única, es lo que le resarce a la víctima. Y hay quienes dicen, yo no quiero volver a saber de esto, ¿no? O sea, yo ya salir libre, listo, ¿no? Que eso pues tampoco es muy sencillo, ¿no? Sobre todo cuando ya hay una sentencia de por medio. Claro. Sí, y agregaría a esto que dice claramente Olga, y que además desde la perspectiva internacional que conocen también desde la OMST, pues es muy claro cómo las afectaciones, aunque son personales en cada uno, pues en todo el mundo se nota esta gravedad de la tortura y los impactos en la vida incluso familiar de las personas, etcétera. Pero además quisiera recalcar algo que decías, Verónica, que me parece muy, muy importante. Todavía hay muchas personas que estuvieron sujetas a un proceso en el sistema anterior y que siguen sujetas a más de 17
17 años a un proceso sin sentencia y nos recuerda otro de los problemas que sé que se ha conversado en este espacio que tiene que ver con la prisión preventiva. Y la cantidad de personas que están sujetas a prisión preventiva sin sentencia por más de 10 años y que fueron torturadas es muy alta, y eso ha generado no solamente procesos largos que no se acerquen a la justicia, sino que también estas personas, estando detenidas, no tienen las condiciones para rehabilitarse a ellas mismas y para atender estos hechos, lo que lo vuelve aún más grave. Sumado a contextos penitenciarios, que es otro de los temas centrales de la Defensoría, que también se ha abordado acá, que constituyen también actos de tortura cuando se engloban en un patrón recurrente de falta de atención y de falta de condiciones adecuadas y de aislamiento, que también pueden constituir tortura y que también son centrales de atender. Mucho que decir sobre este tema. Me gustaría para cerrar esta interesante charla, que nos dijeran pues hacia dónde vamos, qué perspectiva tienen, ¿no? Desde la sociedad civil, desde la Defensoría, en el tema, como decíamos al inicio del programa, sí la tortura, pero enfocada a los derechos humanos, la protección de derechos humanos, el respeto, ¿no? Antes de que lo protejas, pues el respeto de los derechos humanos. ¿Cómo ven? Olga. Bueno, yo creo que en este tema México, la verdad, a pesar de del panorama tan adverso, sigue siendo y sigue estando a la vanguardia en la región. Por el marco normativo que tiene, porque tenemos una defensoría, ¿no?, que está haciendo un trabajo muy importante, ¿no?, en la defensa de muchas víctimas de tortura, víctimas y sobrevivientes. El tema de la regla de exclusión de prueba es un mecanismo muy innovador que en muchos países en la región, o sea, no lo ven ni siquiera cómo se implementaría, cómo se haría. Y México ahí tiene mucho que enseñar a muchos países en la región en eso. Justamente en los hallazgos del observatorio, en 2022 se identificaron que se aplicaron 20, se utilizaron 20 veces y 14 fueron solicitados por la Defensoría. Y entonces es como cómo compartimos también esas buenas prácticas sin dejar de señalar que la tortura sigue siendo utilizada como un método de investigación, un método de castigo, y que necesitamos que la ley que justamente impulsaron las víctimas, sobrevivientes y las organizaciones de la sociedad civil se implemente a cabalidad. Entonces tenemos que seguir en la exigencia, ¿no?, por supuesto en la visibilización del fenómeno y de su prevalencia, pero también compartir estas otras buenas prácticas que no solamente pueden ayudar a muchas entidades federativas, porque creo que la innovación viene desde el ámbito federal, como lo compartimos a nivel de entidad federativa y también con otros países de la región. Bien, Sofía. Sí, sin duda. ¿Tú qué dices? Coincido y destacaría que se han dado pasos importantes, pero que todavía hay retos enormes. La tortura sigue siendo una realidad y la vemos cotidianamente. Me parece que es muy importante, como dice Olga, destacar también en los estados como todavía ahí sigue habiendo un reto mayúsculo y destacar mucho la voz de las víctimas, de las sobrevivientes cuando denuncian, de sus familias, que muchas veces son quienes nos acercan información, y de las organizaciones tanto nacionales como internacionales que han hecho una labor impresionante para que esta realidad que desde hace mucho tiempo se habla, se conozca a nivel internacional y que las autoridades hagamos lo que nos corresponde, y eso es atender, escuchar, denunciar y poder generar los mecanismos adecuados para que ninguna persona que esté en una situación de vulnerabilidad con una autoridad sea víctima de tortura. Cerraría diciendo que la tortura, como lo ha dicho la ONU, es una doble injusticia. Es una injusticia para la persona a quien se le comete, pero también es una injusticia para la sociedad, justamente por la imposibilidad que genera de conocer la verdad. Y creo que más entendamos que los derechos humanos son una cuestión de dignidad de todas las personas, pero que también en lo colectivo nos importan, es como más podemos combatir estas violaciones. Bien, pues ahí está, sobre la mesa esos pendientes y también esa expectativa de que ha habido avances, pero hacen falta pues muchas cosas, ¿cierto? Pues muchas gracias. Gracias, Olga. Gracias, Sofía. No, muchas gracias a ti. Gracias también a ustedes por seguirnos a través de las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal. Nos vemos en la próxima.